de noche en el pueblo, San Pedro de Casta, de aquí se va a Marcahuasi, y justo aquí, más o menos, o muy cerca, en la década de los 70, más o menos, estaba nuestro amigo José María Hernando, quien tuvo una experiencia con también Alan Moody, y estaba Pepe Castro, quien seguramente vamos a tener en el programa más adelante, y cuentan sobre este hombre pájaro de Marcahuasi, que en realidad era una especie de extraterrestre porque tenía todo el traje de un extraterrestre. Él se apareció justamente cuando estaban haciendo como una especie de vigilia, seguro iban a subir al día siguiente, llegaron aquí como que invitados por los extraterrestres a este lugar, y aquí mismo van a tener ese avistamiento, pero con un ser extraterrestre que tenía más o menos el rostro de una especie de halcón, de búho, pero que hacía como unos gruñidos de bebé, de bebito, ¿no? Y este ser, muy flaquito él, con un traje y todo, lo van a ver del auto, pero José María Hernando lo ve directamente, y este ser va a tomar vuelo hacia el cielo, ¿no? Lo interesante es que el rostro de búho, ¿no? Este rostro de búho, esta referencia a los, no sé, creo que dioses Anunnakis, o por lo menos hay algunos relatos, algunas películas, creo que, bueno, es ficción, pero por ahí creo que basado en hechos reales del Cuarto Contacto, donde se habla de estos extraterrestres búhos. Pero para ser más exactos aún, hay unas fotografías que está captando la doctora Sonia Rinaldi de, digamos, se podría decir, la transcomunicación instrumental. Con esta técnica está captando imágenes de extraterrestres, y hay un grueso de extraterrestres, un número de extraterrestres que tienen rostro de ave. ¿Serán estos seres los aviares, los hombres pájaro extraterrestres también? Bueno, vamos a escuchar este pequeño extracto de José María Hernando y regresamos con los misterios de Marcahuasi. Aquí prácticamente llegando al mismo pueblo San Pedro de Castas que ocurre esta experiencia. Me voy para la parte de atrás y ahí estaba pues, la sombra, ¿no? Una sombra. Así que lo estoy mirando, Sí, y me acerco, pues, tranquilo, calmado, ¿no? Y claro. cuando me voy acercando, Sí, pucha, me comienza a interesar. ¿Qué es esto, no? Me acerco ¿Qué? más y era una persona. Mira, yo ¿como me de puedo- cuánto, de qué estatura más o menos, como qué estatura, José María? Mira, yo mido 1,72 m, 73 más o menos. Este pata puede haber medido sus 2,50 m hasta 3 metros quizás, ¿eh? Y la forma como estaba vestido, ¿no? Mira, me he acercado tanto que hasta me he quedado, Sí. que te digo, asombrado, y quise Sí. tocarlo. Entonces, Ya, pero te cuento cómo estaba vestido. Era A con ver. un uniforme. uniforme. La contextura de este sujeto era, que te digo, muy rara, porque te digo, su espalda era bien ancha. Ya, Quizás, como te puedo decir, quizás hasta unos 80 centímetros, 90 centímetros de ancho. Ya. Sí, digamos bien anchos, pero de una cinturita, que te digo, muy reducida. Y después, que te digo, en la altura del vientre, tenía una especie de cinturón con una piedra facetada, sí, que estaba, que te digo, como que latía. Sus hombros eran, que te digo, bueno, el color del uniforme era plateado porque brillaba, y tenía unas sombreras como de las orientales en punta y dobladas un poco hacia adentro. ok. Sus piernas y los brazos eran unos carrizos, pero estaban con unos guantes. ¿Y las piernas, la parte de la cintura para abajo, cómo era? eran igualito, eran dos carrizos. El uniforme bien seguidito hasta el pie, que estaba con una especie de botín, y también con un modelo, que te digo, como si fuera oriental, que la punta terminaba, que te digo, como si se enroscara en la parte de atrás. Entonces, cuando me he acercado, Sí, que ya agarrado del brazo, le digo, hola. sí, Levanto la cabeza y me veo con... Ahí fue que te digo el patatús, ¿no? Una cabeza de pájaro. Era, o sea, todo el cabeza de cuerpo pájaro. era como un ser humano, con Ya. diferente, que te dio estructura, ¿no? Pero la forma de los brazos, piernas, tu cuerpo, todo, ¿no? Pero la cabeza era Ajá. un pájaro. Y en el ciclo de parecido a qué tipo de pájaro, de ave, digamos, era José María. como un halcón, un gavilán, algo así, porque el pico era, que te digo, grande y hacia abajo, curvo y hacia abajo. Ya, Mucho me recordó, ¿sabes qué? Cuando veía Sí. las figuras, al famoso Horus,
Ah, Y también el dios egipcio. egipcio. Dios Y también fíjate que Horus, acordándome bien, tiene esa misma contextura, ¿no? Hombros altos y la cintura bien delgadita. Si tú miras una figura de Horus, es exactamente la misma anatomía de él, ¿eh? Pero tenía lleno de plumas y con los ojos a los costados y movía la cabeza pero como una ave. Entonces me quedé Dios sorprendido, santo. pucha. Y en eso, cuando ya estaba para tocarlo, el tipo me Sí. queda mirando, Sí. baja la cabeza de golpe y los brazos hacia atrás. Y alzó un velo pero tan elegante, porque ha sido que estoy majestuoso, ¿eh? Una cosa que te digo con una armonía increíble, pasó por el carro y se fue y se ha parado que tuviera una distancia de 70, 100 metros más o menos. Entonces yo te imaginas cómo entré al carro, ¿no? Abro la puerta y digo, Ajá. ¡ala! Y yo estaba cabeceando, ¿no? ¡Arranca! ¡Oye, apúrate, venga, ahí me baja de allá! Y Alan se quedó, ¿dónde? Allá adelante, míralo. Prendió las luces y lo vio. Ya. Llegué hasta que estuve a la altura de 2 metros del pata, me quedé mirando y el tipo compuso las manos en la cintura y comenzó a reírse. Este ser empezó a reírse de Sí, ustedes. a reírse, pero ¿sabes qué? La risa era Sí. algo insólito. Entre sus, ¿qué te digo? La forma que tienen estas aves prácticamente de sus sonidos, luego como que gargotean, un Claro, gurgulu, gargotean. un gurgulu, y la risa era como una criatura, pues, de 2, 3 años, ¿no? Como un bebito. Un bebé. Como un bebito, bebito, un niño. es una sonrisa que te digo, ¿sabes qué? Pero bellísima, ¿no? Así que, Ya. pucha, cuando me quedé así, totalmente, que te digo, desconcertada, y comenzó, que te digo, la piedra, esa piedra que tenía el cinturón comenzó a brillar y salían unos rayos rojos. De la piedra que tenía, esta piedra faceteada que tú cuentas que tenía en el En la cinturón. cintura, digamos, como un cinturón, en la un cintura. cinturón. Claro, una correa, Así un que- cinturón. Ok. Me comenzó a reír ahí, y comenzó las piedras, y ahí prácticamente ha bajado un poco la cabeza y ya comenzó a ascender hacia el cielo, ha comenzado a subir, pero de una forma que tenía como si estuviera con un ritmo increíble, ¿no? Ha comenzado a subir, a subir, y ahí se ha compactado, se ha reducido y se ha vuelto una luz, como una chispa roja. Según Deborah Goldstein, en el libro Wrote in the Sky de George Hunt Williamson, reporta la existencia de un extraño sonido rondando Marcahuasi. Lo describió como semejante al zumbido de abejas. Williamson creía que aquel fenómeno emanaba de las esculturas graníticas, siendo un material reverenciado en el antiguo Egipto. Decía que era muy posible que las grandes figuras de Marcahuasi sean en realidad algún tipo de baterías fantásticas. En cada figura hay miles de cristales de cuarzo que muestran un efecto piezoeléctrico debido a la enorme presión de las sustancias cristalizadas. Curiosamente, este zumbido ha sido reportado por diferentes personas a lo largo y ancho del mundo, hecho que ha venido en aumento. Goldstein señala que fue Carlos Celan quien reveló la existencia de 22 vórtices energéticos detectados en Marcahuasi. Celan llevaba 15 años estudiando Marcahuasi cuando tuvo un accidente automovilístico que lo dejó paralizado, en cama, durante 11 meses. Los mejores médicos de Perú le dijeron que no podría curarse y que nunca volvería a caminar ni a sentarse. Después de haber estudiado las energías de las piedras y vórtices de Marcahuasi, supo que tenía que haber alguna forma de curar su espalda rota con las fuerzas profundas de la montaña. Sabía que en un día determinado, a una hora determinada, en un vórtice específico, habría la energía adecuada para curarse a sí mismo. Sus amigos lo llevaron y lo dejaron solo durante 7 días. Al 7º día apareció un hombre desconocido quien le aplicó una terapia energética, sanando contundentemente. ¿Quién fue este hombre? Por su parte, Daniel Russo propuso que estos vórtices restituían la salud en el cuerpo. Para volver a la salud de su cuerpo y de su alma, el hombre debe volver a su estado primitivo, dejando que las fuerzas naturales actúen. Tiene que obedecer a su Dios, destruir su personalidad, trabajar y vivir para su comunidad, o si es capaz de crear una verdadera individualidad, unirse a su Dios y desaparecer en él. Para los místicos, esta es la primera muerte.
Estos vórtices aparecen señalados con una cruz blanca. Su activación responde a ciertas cuestiones astronómicas y cada uno de estos vórtices tendría una función curativa distintiva. Ricardo González, contactado peruano, comenta que los lugareños hablan de mundos secretos con gente vestida de blanco, bajo estas moles de piedra, y es que hasta el día de hoy existen personas que han visto a aquellos hombres con túnicas blancas viviendo en paz en una impresionante ciudad de cristal o de diamantes. Una piedra gigante, grandota, que creo que es el monumento de la humanidad. El monumento de la humanidad. Me parece que sí. Ya. Entonces me di la vuelta al monumento. Ya. Cuando subí para buscar a todas las personas que había dejado, no había nadie. Todo el Tú mundo- has dado la vuelta a esta roca gigante. Esta roca gigante, sí. Y deberías haber vuelto al mismo sitio. Exacto. Y no había nadie. Pero ¿era el mismo sitio? Era, por supuesto, sí. Era la misma explanada. Darle la vuelta, exactamente. El mismo lugar y no había nadie. Viendo la piedra gigante Claro. esta, escuchándolo, se daba la vuelta, ¿no? Cuando estaba atrás ya no escuché ningún ruido. Claro, dije, la piedra tapa todos los ruidos. Claro. Pero no volví por donde había venido, sino di toda la vuelta completa. Di 2 vueltas y me perdí, definitivamente no. Por una extraña razón, aparecí en una zona que parecían ruinas arqueológicas, parecían construcciones. Y seguí caminando y aparecía como una especie de un gran valle, una cosa muy ancha, donde aparentemente había pasado un río. He bajado todo ese lado, he cruzado ese lecho, he subido hacia el otro lado, y cuando iba a seguir no veía absolutamente nada. Todo estaba negro. Cuando quise dar un paso, por esa razón que algo te dice no sigas, Ya. me detuve y con el pie traté de tantear si podía saltar. Ajá. Y mi pie, por más que tanteaba, pues no agarraba nada. Estás a bordo de un abismo. Yo no sabía, pero sí estaba al borde del abismo. Entonces había una piedra, tiré la piedra, y la piedra nunca hubo un boom abajo, ¿no? O sea, si no seguías tu ¿Dónde estoy? intuición. No, es que también aparecieron como unas lucecitas rojas. Ah, caramba. Crucé el lecho, subí, busqué las ruinas y me metí en una de las ruinas. Ahí me quedé, me senté y me dormí. Dormí y soñé, recuerdo que soñé que esa casa tenía rejas, que esa casa tenía bugambillas de colores, y que alguien estaba conmigo. Al final me he despertado, Y seguías en el mismo sitio. seguí en el mismo sitio obviamente, pero tenía una sed espantosa, ¿no? Ya. Entonces, Ya contigo había pasado de ya estaba extravío. amaneciendo, ¿no? Toda la Ya mañana. estaba amaneciendo, sí. Entonces, no te decía cuánto he caminado, ¿no? Como decía, tener el cielo y el panorama, digamos, ¿no? Pero con una especie de hueco a un costado. Como si el panorama fuera un ecrán estirado, pero que la parte de abajo no la han estirado bien, y Ya. tú veías que atrás había algo. O sea, no está un paisaje, no estaba viendo una especie de Un reflejo. un simulacro de paisaje. Exacto, entonces simplemente yo empujé y alguien estaba detrás. Yo simplemente le dije, tengo sed. Y me dijo que volteara, que no lo viera. Entonces simplemente me alcanzaron agua, tomé agua. Y yo miré, digamos, De costado. Sí, y tenía unas cosas, pues como unas armas, ¿no? Pero era una persona de cabellos blancos, larguísimos, barbas blancas larguísimas, con ropa tipo color tierra, digamos. ¿Túnicas? No sé si túnicas, estaba sentado, ¿no? Pero entonces le expliqué que me había perdido, que yo necesitaba volver, y me dijo que no podía volver. Que no podías Le volver. dije, ¿pero por qué? Porque yo ya había estado ahí y yo había visto lo que había visto. Entonces yo no he visto nada. Claro. Eso es absurdo. Entonces empezó a hablarme de cierta manera. Después volteé y ya no lo pude encontrar. O sea, no sé si desapareció, no sé si estaba ahí, ya no quise tocar nada. Yo había sentido internamente una cierta amenaza. Si yo insistía, de hecho yo no iba a poder salir. Y regresé por donde había venido, viendo las huellas que había dejado. Llegué a la piedra y me di cuenta. Dije, no, yo vine por acá. Entonces regresé, desandé, Desandaste lo andado. y cuando llegué donde había hecho la pila, digamos, Ajá. regreso otra vez, y conforme iba saliendo escucho los ruidos y las voces y todo lo demás.
¿ya? Y regreso y subo y toda la gente Estaba ahí. Pero dime, tú cuando te fuiste a hacer tus necesidades, era el momento que iba a empezar el concierto. Exacto. Cuando regresaste, estaba... Ya había terminado. Ya había terminado. Claro, ya era el otro día. En este impresionante caso, él pudo volver, pero hay quienes no. Casos contemporáneos de desapariciones se han seguido suscitando, como el que publicó el diario El Comercio de Lima en 1987, dando cuenta de la extraña desaparición de un ingeniero que se identificó en la nota con el seudónimo de Mapro. Estamos ubicados ahorita mismo acá en el Abismo. En el Abismo fue el lugar donde hicimos meditación con unos amigos muy cercanos míos que trabajan conmigo, en la cual nos acostamos en este lugar y hicimos una meditación, y pasando un par de minutos se aparecieron tres esferas, la cual una esfera se quedó con nosotros hasta retirarnos del campamento, en la cual estábamos ya ubicados en lo que es la meseta, el anfiteatro de Marcahuasi. Y será pues hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde que nos retiramos, y esta esfera metálica estaba encima de nosotros por buen tiempo, acompañándonos hasta el momento que nos retirábamos del anfiteatro, ¿no? Retorno al pueblo San Pedro de Casta. Fue una experiencia alucinante, muy bonito. Y justamente por eso tengo videos grabados en YouTube referente a este tema, experiencia. ¿no? A esta experiencia. Oye, ¿no? y estas esferas eran metálicas, tú las viste con largavistas, me cuentas. Con larga vista, y no solamente quien te habla, sino mis compañeros, algunos que dudaban un poco sobre esto y tuvieron la oportunidad de despejarse, ¿no? Sobre este tema, y pudieron ver esta esfera metálica, ¿no? Metálica. ¿Y las otras esferas se retiraron así? Se retiraron rápidamente, o sea, estas tres esferas llegaron, se posicionaron encima de nosotros, y de un momento a otro se detuvieron, pero dos se retiraron y solamente una quedó. Y esa ya se quedó hasta el final. Hasta el final con nosotros. ¿Y ustedes recibieron algún tipo de, se podría decir, idea extraña, comunicación, o intuyeron qué podría estar ahí adentro? De repente era pues... Claro, tú descartas de todo punto de vista fenómeno astronómico, dron, cualquier cosa, porque esto ha sido 2014, 2015. No había pues tanto dron, claro, o sea, no. Claro, no, es y rarísimo. era una bola, ¿no? Entonces, sí, estaba muy baja, ¿no? Estaba en una posición en la cual se podía contemplar. No era un planeta, no. Y de día me dices. Sabíamos la posición de esta esfera, que no estaba pues sumamente muy alto, ¿no? Estaba muy bajo para poderlo verlo con los ojos a una buena distancia, pero con la larga vista se veía mucho mejor, ¿no? ¿Y alguna idea te vino de qué puede ser así? Bueno, comentábamos con los amigos, o quién está manipulando este objeto. Los extraterrestres. Digamos, es en la... Un vehículo dirigido, digamos, ya. Posiblemente, no, o sea, sacamos ideas, ¿no? Simplemente era eso, nada más. Pero una esfera plateada, ¿no? Plateada encima de nosotros, fuera de lo común, de lo que nosotros conocemos, aviones, helicópteros, entre otras cosas. Esta esfera estaba encima de nosotros por largo tiempo, hasta que nosotros nos retirábamos del anfiteatro, ¿no? Retorno al pueblo San Pedro de Casta. Moisés Soto, expresidente de la comunidad, narra que tuvo un encuentro en agosto de 1963. Dice: la noche era clara, con luna llena, aproximadamente 2 de la madrugada. Caminaba cerca de algunas ruinas para revisar mi ganado en la meseta. Entonces vi un objeto, como un carro, apareciendo en el cielo frente a mí, a 20 metros de distancia. Me escondí debajo de una tumba, mientras seguía viendo el fenómeno. Él lo describe como aproximadamente de 3 metros de diámetro, con 6 filas de luces fuera del vehículo. También pudo observar a 5 seres de 1.20 metros de altura y que vestían de naranja y marrón y que calzaban botas. Los seres recorrían el terreno tocando las piedras como si se tratase de una inspección. Luego regresaron al vehículo y partieron, volaron hacia el norte, la misma dirección de donde habían venido. Todo el encuentro, según relata, duró apenas 3 minutos.
el 16 de agosto de 1982, Oiga, un importante semanario limeño, publicó en calidad de primicia mundial la fotografía de un extraterrestre, tomada por un estudiante de turismo cerca a la laguna de Huacracocha, en Marcahuasi. El humanoide presenta extremidades más largas y delgadas de lo que se puede considerar normal en la especie humana, cabeza ovoide, de un tono anaranjado, una especie de mameluco, color celeste verdoso, y uno de los brazos levantado. La autora, de nombre Lourdes Pizarro, no lo vio al tomar la fotografía. Después ella lo identificó como un habitante de Venus por la vestimenta y características físicas y por los comentarios que hacía el grupo Rama. A nivel nacional e internacional, la noticia causó conmoción y la controversia de si existen o no seres extraterrestres volvió a ser tema de debate, por lo que esa revista envió un par de días después de dar la noticia a 2 reporteros a la zona, y en la siguiente edición de 1982 apareció uno de los reporteros retratado en la misma roca y exacta posición del extraño ser. Definitivamente, la fotografía del humanoide no fue trucada, como también lo comprobó el ingeniero Jorge Coloma de las Casas, director general de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú. Sin embargo, este caso icónico fue desmentido muchas décadas después por el doctor Anthony Choi en Perú y JJ Benítez en España, quienes descubrieron que la foto en cuestión, aunque era real, no pertenecía a un extraterrestre, sino en realidad era la imagen distorsionada de un amigo de la estudiante de nombre Carlos. Fue el padre de la estudiante quien confeccionó la historia y la vendió a la revista, aunque la instantánea sigue siendo fantástica. Y hay personas que aún consideran que esta foto es la prueba definitiva de la presencia de un venusino en Marcahuasi. Sigamos. Aquí uno de los casos más recientes de contacto extraterrestre en la mágica meseta de Marcahuasi, el vivido por don Alberto López. Don Alberto López, ¿qué tal? Y bueno, gracias por aceptar estos minutos para conversar sobre su experiencia en Marcahuasi. Yo he dietado 10 años he dietado para poder recetar la huachuma. Yo no soy brujo, no soy hechicero, no soy otros tipos de que se mencionan o se autodenominan, ¿no? Simplemente yo soy recetador y controlador, limpiador de los cuerpos cargados de energía negativa para poder recetar la huachuma. Eso es lo que soy yo, querido amigo. Claro, y en esa experiencia, ¿qué es lo que usted ve? En uno de mis viajes a Marcahuasi, tomé mi San Pedro. Y mientras estuve esperando el recorrido del San Pedro por mi cuerpo, me quedé dormido. Fue como a las 9 de la noche que salió la luna completamente blanca, íntegra, luna llena, y entonces que parecía en el día. Me puse a observarme la luna, pero unos minutos más empieza a aparecer otras luces más claras, que opacaba la claridad de la luna, y me puse a observar, ¿no? Y entonces, y otro se aparece pues un objeto bastante grande, plateado, que me llamó mucho la atención. Y entonces, cuando está más o menos a 100 metros de altura sobre el estado del campamento donde estuve yo, se posó. Mientras estuve viendo este objeto, cuando bajo la mirada a unos 50 metros más o menos, porque el lugar que voy yo se llama anfiteatro, ¿no? Mientras, y veo, pues, ¿no? Veo un ser bien alto, un ser gigante, por medio de 3 metros de altura, ¿no? Que se caminaba hacia mí. Y entonces, y en eso, pues, desde lejos él me muestra la mano, como quien diciéndome cómo estás. Y entonces yo también me paro, me voy al alcance de él y le estiro la mano para hacer el contacto físico. Y cuando estamos casi a 1 metro de distancia, él baja la mano
baja la mano. Y entonces al bajar la mano me di cuenta que la mano, los dedos le llegaban a la punta del talón. ¿Ve? A la punta, y me puse a observar toda su apariencia física. Era muy, muy, muy diferente a un ser humano. Con una nariz bien larga, bien perfilada, un mentón bastante pronunciado, las orejas bastante alargado, una cabeza bien ovalado, la boca igual, unos ojos achinados, un color amarillento, amarillo. Me puse a observar todas esas cosas. Y entonces, él me dice, hola Alberto, ¿no? Entonces, yo pensé y le dije, pero ¿cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes por qué me llama por mi nombre? Y entonces, él casi telepáticamente me dice, no te, mira, yo vengo de un planeta bastante lejos. Y yo pregunto, ¿cómo se llama ese planeta? Me dice que se llama Alderaván. Alderaván. Y entonces le digo, me dice, mi nombre es Clirios. Clirios, en mi lenguaje entendible, ¿no? Entonces le digo, pero ¿qué haces por aquí? ¿Cómo vienes tú a estos lugares? Y él me dice que yo estoy constantemente rodeando la tierra, guardiando la tierra. Y entonces, ¿por qué no puede verte cualquiera? Cualquiera no tiene el privilegio de hacer contacto conmigo ni verme. Entonces, pero siempre en todos los países de este mundo de la tierra, siempre sale publicaciones. No, me dijo, no. Yo no hago contacto terráqueo por temor a contaminarme, porque la tierra está netamente corrompida. Y entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo vengo simplemente a presentarme ante ti, porque tú eres una persona que estás en el camino de la purificación. Y me di cuenta, pues, querido amigo Rafael, que realmente yo, mucho más antes que haga este contacto, eh, dejé de comer carne, dejé de tomar bebidas alcohólicas, fumar y comer comidas fabricadas, ¿no? Entonces, eso yo creo que me ha llevado a hacer esto, a la purificación de mi cuerpo, y entonces pues es por el cual Clirios me dijo esto, ¿no? Que yo estoy en camino de la purificación. Y vengo, le dije yo, para ver a ver cómo está mi cuerpo, ¿no? Físico, y si puedo seguir recetando la guachuma o no, puedo seguir dando la medicina a los que lo necesitan o no. Y entonces, en uno de esos me señala, ¿no? Me dice, me enseña arriba donde está el objeto volador. Y me dice, así no se suba o vaya, no me dicen, así nomás me enseña, con el dedo estirado. Y entonces, lo que pasa, de un momento a otro me vi en la camilla de de una salita completamente blanca, 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 pura, blanca. Y entonces se presenta por ambos lados, tanto por la derecha como la izquierda, dos personajes también altos, que se cubría con una capucha que no se podía ver el rostro, no se podía ver la mano, ni tampoco los pies, pero eran altos, igual que Clirios, ¿no? Eran altos. De manera que uno se posa a mi lado izquierda, el otro a la derecha. El que está a mi lado izquierdo se pone de mi cintura para abajo y de la derecha de la cintura para arriba. Y entonces me pasan a la mano ambos. El que le está para la izquierda para abajo y la derecha para arriba. Y en un momento más se retiran, ¿ve? Se retiran sin decirme nada. Agachan nomás como haciendo un ademán de que está bien, ¿no? Se agachan y se van, desaparecen. Entonces en ese momento, pues, sacudí la cabeza, ¿no? Sacudí,
Escucha, te digo, no, de que como quien está, me hubiesen metido un vaso o un balde de agua fría para despertarme. Vi que estuve en mi carpa. ¿Verdad? Pero ¿en qué momento me dormí? ¿Sí? Por eso es que siempre, siempre he dicho de que eso ha sido mi primera experiencia de viaje astral para encontrarme y contactar con este ser. Eso existe de verdad. Eso existe. ¿Y esto El ser, le decían que era una clínica flotante? ¿Cómo es esto? sí, es la clínica flotante a quien fui transportado. ¿Ve? Ahí donde me vieron los dos ancianos. Ancianos me decían de verdad, sí, los dos ancianos. Y entonces en esa clínica me aprobaron que yo podía seguir recetando y seguir eh, aconsejando para que la humanidad pueda eh, consagrar su cuerpo, porque estamos en el camino de la consagración, porque Dios también nos tiene separado un lugar para aquellos que llegamos a respetar sus promesas. Y luego, después de 5 años, también fui nuevamente, pero como yo voy todos los años en el solsticio de junio, el 22 de junio, siempre voy a Marcahuasi, y solo, sin que nadie me esté conversando, o sea, completamente solo. También tuve la experiencia, querido amigo, de que me invitan a caminar por un camino, por un sendero que era lindísimo, lindísimo ese sendero, lindo, ¿no? Y entonces me invitan un ser casi que yo no lo vi al ser, no lo vi, pero me invitaba. Yo me sentía movido en ese momento para poder caminar por el sendero, un sendero así, hermoso, derechito el camino, porque Marcahuasi tiene valles, tiene subidas, tiene todo Marcahuasi, ¿no? Pero a mí me invitó por un sendero así, derechito. Y entonces llegamos a un lugar donde mis copoblanos lo llaman infiernío. Justo yo también, hasta ese tiempo le llamaba infiernío, ¿ven? Y entonces, llegando a la entrada del infiernío, me dice la voz, una voz, me dice que vas a bajar a través de la Chincana. Y yo no conocía Chincana. ¿Qué cosa era Chincana? Yo sabía que Chingana era un bar de mala muerte, pero Chincana no, la primera vez en mi vida que había escuchado. Y en eso, entonces me dice Chincana, y yo pregunto para mí solo, para mi interior, pregunto, ¿qué cosa es Chincana? Y la voz que me acompañaba atrás me decía, Chincana significa pasaje secreto. Y como estuviésemos conversando en forma telepática, me dice, le digo yo, ¿y a dónde conduce esta Chincana? Y me dice, a una ciudad sagrada que está dentro del corazón de la montaña. ¿Ve? Y de manera que la escalinata, querido amigo Rafael, era hermosísima, hermosísima, que hasta ahora me acuerdo cómo era la bajada. Marmolado la escalera. ¿Ve? Y entonces, pero según que iba avanzando por la escalera de mármol, entonces iba escuchando un himno. No sé si alguna vez usted ha escuchado el himno de la ayahuasca, los ícaros, Sí, sí. ¿no? ¿Has escuchado los ícaros? Sí. Esa música iba escuchando a mis espaldas. Y entonces viajamos por unas escaleras así lindísimas que iba mejorando más abajo, poniéndose más hermoso, cada trecho más hermoso, hasta que llegamos a un arco, lindísimo arco, donde ahí como una tranquera que me pusieron ahí, pusieron una mano en el pecho que era invisible, no pude ver la mano, entonces me dice la voz, contemple, me dice, ¿no? Y entonces digo, pude ver, hermano del lindo, hermano del alma, que hasta hoy me acuerdo,
una ciudad pero netamente blanca, hermosísima, brillante ciudad, y silencio, silencio. Y entonces yo le digo pues al que posiblemente me acompañaba, le digo, no, y esta ciudad, ¿quién le va a poseer esta ciudad? Y él me dice, esta ciudad lo van a heredar las personas que lleguen a consagrar su pueblo, las personas santas y puras. De manera que sorprendido, ¿no? Me quedé sorprendido al escuchar todas esas cosas, ¿verdad? Y, y al final, pues, estaría un tiempito observando la ciudad, viendo la ciudad. Y llega el momento donde me dice la voz, una voz telepática, me dice, es momento de volver, de regresar. ¿Ya? Y entonces no resistí en seguir viéndolo. Le obedecí a la voz, salimos por la misma escalera que era lindísimo, bien alumbrado, bien clarísimo, hasta salir arriba a la planicie. En la planicie vi todo normal, como la montaña, igual que la montaña, todo con su lagunita, su agüita, todos sus peñecitas, sus montes, sus flores, todas esas cosas, ¿no? Y entonces, y al momento, antes de tomar el camino que me invitaba a caminar así derechito, llegué en el estado normal. Después he tenido muchos viajes también, muchos viajes, porque realmente, como digo, yo tengo el cuerpo casi semi consagrado. Por eso es que a mí se me ha revelado muchos sueños, muchas cosas se me ha revelado que debo seguir cultivando el amor, la felicidad de los seres humanos. Por eso es que a veces son cosas que muchas veces quedo enferma al recetar, porque también me dedico a la transmisión de energía, practico el Reiki. He sido seguidor de Sixto Paz en el grupo Rama, todas esas cosas, hermano. Usted vio también un extraterrestre que saludó, ¿no es cierto? Un 10 de febrero, 10 de la mañana, qué coincidencia. Yo estuve guiando, eso sí fue en forma física. Fui guiando a un alemán, ¿no? El alemán me contrata en el pueblo, me dice, sabes que vamos, quiero que me acompañas tú, pero hay tanta neblina, yo por temor a perderme no quiero ir solo, vámonos, ¿no? Yo galantemente le ofrecí, vámonos. Dieter se llamaba el alemán. Y entonces estaba la neblina completamente cerrada, hermano, porque ahí en este mes de febrero, pues la neblina, no ves ni la punta de tus pies y fácil puedes perderte si te vas solo. Y entonces empezamos a recorrer la meseta y le digo, en una ocasión le digo, no, oye Dieter, a ver, pon la máquina para acá abajo, le digo, no, de repente consigamos algún perfil. Entonces, como él era tan criollo, parecía peruano el alemán, me dijo, yo que tengo que encontrar, huevón, ese, ¿no? Yo he venido a conocer la montaña, no buscar figuras. ¿Por qué me dices? Entonces, ya no importa, le digo, tú me pagas, yo más que te sigo nomás, te guío para no perdernos, ¿no? Entonces, pero si tú me dices, voy a tomarlo. Bueno, y eso depende de ti. Yo te tengo que obedecer porque tú me pagas, ¿no? Y entonces me dice, pero ¿qué más o menos puedo encontrarme? ¿Qué puedo encontrar? No sé, intuición mía, intuición mía. Ya, me dice él, ¿no? Entonces me dice, oye, Nachi, ven, toma la cámara, tómale foto, yo lo voy a filmar, ¿ya? Y entonces vi pues ahí a un ser cubierto por un aurea de muchos colores adentro en un picacho de la montaña, un ser que nos saludaba, ¿ve? Nos saludó ese ser. Y entonces el alemán me dijo, pero sería 5 segundos de Rafael. 5 segundos sería que duró la imagen adentro. Y entonces el alemán me dice, esto va a rodar el mundo, hermano, la foto. Pero la foto, cámara tomó la foto.
tomó a la figura, hermano. Si es tan oscura ese mes de febrero, ¿cómo hemos podido ver un ser brillante dentro de esa... Es un vallecito donde había un picacho así de montaña, sobre eso estaba puesto el ser. Después tratamos de buscarlo, así nomás desapareció. Pero sí nos levantó la mano en son de saludo. Ajá. ¿Y él Eso fue, estaba en un arco iris? ¿Algo así? sí, ¿O... sí, pues un aura que lo rodeaba todo el cuerpo, Ah, ya, ya, ya. de muchos colores. Eso fue el 10 ¿Ya? de febrero a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, 10 de febrero, 10 de la mañana. ¿Hace muchos años o hace poco? Los 90. Ah, en los 90. Hay una foto, ¿no es Sí, cierto? sí hay una foto. De Mira, un extraterrestre saludando también, ¿no? sí, sí. Ese sí es mucho tiempo del 78, 78. el que salió en la revista Oiga. Oiga. Sí, allí también hice yo declaración sobre el San Pedro, ¿no? En esa Ay, revista. ya es También entendido. rodó casi a niveles internacional las desapariciones. Por eso declaró Marcahuasi avistamiento de ovnis. Así muy aparte de esto, sobre la zona del infiernillo o la chincana, hay una leyenda de que se pierden mujeres, de que hay un camino de flores. ¿Me puede contar eso? Lo que antes creían la gente, antes de que yo conozca y me digan que eso significaba pasaje secreto que conduce a una ciudad sagrada que está dentro del corazón de la montaña. Antes de eso, ¿no? Entonces, la gente, los naturales que vivían alrededor de la meseta, todos los años, especialmente en invierno, tenían que ofrecerles un sacrificio. Ese sacrificio consistía en una mujer joven y virgen. Cuando ya no lo daban el sacrificio, la ofrenda, los truenos, los rayos, la laguna mismo se levantaba en olas, hacía pues tormentas, ¿no? Por eso la gente de los alrededores decían, seguramente no han cumplido con las ofrendas, por eso es que el dios Soktakuri está molesto, no hay que llevarle su ofrenda. Pero ya de la gente cansada de estas ofrendas, decidieron tapar el hueco, decidieron taparlo, porque el hueco es bien larga, de regular de ancho, y entonces no lograron taparlo en su totalidad, no lo cerraron en su totalidad. Porque ahí se cuenta la leyenda, la persona escogida como ofrenda para el dios, para el Curi, que le gustaban las ofrendas jóvenes y vírgenes, decía, ya se sentía atraído, ya le atraía ya la sensación de estar yendo al infierno. Cuando la víctima llegaba al infierno, miraba pues una fila de hermosas flores, hermosísimas flores, porque todo es piedra, ¿qué va a florecer ahí? No florece nada, todo es piedra. Entonces, pero la chica ya se encantaba con esas hermosísimas filas de flores que había en un extremo. Pero al querer coger esas flores, ¿no? Alzaba la mirada y al frente había otra fila de flores mucho más hermosa. Y entonces la hendidura de la roca parecía que se podía cruzar abriendo la pierna así un poquito más, abriendo más y cruzarlo, ¿no? Pero lo que ya estaba destinada para la ofrenda, entonces cruzaban eso, al alzar la pierna, estar en el aire, la abertura se engrandaba, se abría y de manera que la víctima caía al vacío. Y entonces buscaban a la víctima por todo el seguido, seguramente ha sido la gente pensaba eso, ¿no? Los naturales. Seguramente Infernillos, Octacures se lo ha engañado, se lo ha llevado. No hay su ofrenda, pero se le llevó a tal persona, a tal chica, a tal niña, lo que sea. Y entonces, toda la zona norte de Huarochirí, en esos tiempos, hacían el intercambio de productos. La parte alta llevaban pues cosas lo que producen la parte alta como queso, carne, de llama, de alpaca, de esas cosas, ¿no? Y la parte de abajo producían verduras,
y otras cositas más, lo que produce en la costa. Entonces ellos bajaban a intercambiar esos productos. Y como hay un lugar aquí que llamamos nosotros Huamanchanca, ahí salía la que caía en el hoyo del infiernillo. Ahí, pero por lo menos a los 6 meses de desaparición. Salía un ser todo transformado, espeluzantes, que causaban temor, gritaba por todo el valle. Y por eso los viajeros que viajaban por ahí a intercambiar sus productos andaban en caravanas, Ivo, ¿no? Para que no les asusta, porque el ser era demasiado terrorífico. Ese es el vómito del infiernío, pensaban mucha gente. Muy bien, y bueno, ya terminando este periplo, ha sido realmente complicado abarcar tantos lugares, sobre todo encontrar el infiernillo ha sido bien difícil, llegar a este punto es muy lejos, es volver a bajar, estamos desde temprano, hemos llegado aquí al Rostro de la Humanidad y cerca a la casa del profesor Russo. Así es, mi estimado amigo. Ya retornando, hemos pasado por las chulpas, hemos pasado por los rostros que has visto de piedra también de los reyes. Ahorita nos encontramos en el famoso Rostro de la Humanidad. Estamos haciendo unas tomas y justamente acabo de pedir a la Pachamama que por favor despeje un poco la neblina y lo ha hecho. Mira que lo está liberando para hacer unas buenas tomas. La verdad sí. Y claro, sí, qué lindo. Y mira, ya el atardecer también ya está poniéndose hermoso, pero feliz de que también estés tú aquí acompañado y puedes ver el Rostro de la Humanidad de la famosa mujer europea, ¿no? Hermosa, realmente. Y esta parte acá, de la parte izquierda, es el rostro árabe. Wow, con barba y todo lo demás, ¿no? La casa de Daniel Russo se encuentra también cerca, en la parte izquierda. En la parte, ya en un momento vas a poder verlo más cerca, ¿no? Muy bien, estamos en el Rostro de la Humanidad, muy cerca de la casa del profesor Daniel Russo. Queremos hablar con algún espíritu antiguo del lugar, algún abuelo. Aquí es donde estuvo la cultura Masma.
¿Podría decirnos cómo se llamaba la cultura de este lugar? ¿Qué más? ¿Conti? Se han perdido muchas personas aquí. ¿Dónde están? ¿Este lugar tiene alguna conexión con Aramumuru? Luke. ¿Algún nombre de un faraón? ¿Es eso? ¿Es egipcio? ¿Rey? ¿Rey qué? Bueno, agradecemos a la Pachamama también que nos ha ayudado. Si nos están escuchando los espíritus de los incas aquí, de otras civilizaciones, de los intraterrestres. Adiós. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Adiós. Como dice Daniel Russo, vivimos en una etapa de transición. Pertenecemos a una cultura nueva que empieza a desarrollarse en este continente, pero estamos todavía ligados profundamente a las viejas culturas que se encuentran en diferentes momentos de su decadencia o que han muerto ya y se disgregan ante nosotros. Nuestra humanidad ha heredado las pinturas rupestres, las esculturas y trabajos hechos en la roca natural, las más antiguas construcciones ciclópeas, la matemática sexagesimal, la cronología secreta de las edades y de los ciclos históricos, la astronomía necesaria para esa cronología que se establece sobre la eclíptica y sobre la precesión equinoccial, y las divisiones del tiempo para la vida diaria de una humanidad destruida por un cataclismo. Hemos heredado también todas las especies de animales domésticos y todas las plantas alimenticias que el hombre andino ha creado. Nada de esto ha podido ser realizado por salvajes primitivos. Todo ha sido heredado de una humanidad tan evolucionada o más que la nuestra, a la que tenemos que agregar todo el acervo místico, mítico y simbólico que hoy hemos revisado.